trasladarnos hoy al capítulo 2. Vamos a ver los primeros 5 versículos hoy y los próximos 5 versículos el otro domingo. Y espero que el Señor les hable al corazón, como nos ha estado hablando durante toda esta mañana. Este capítulo 2 del libro de Jonás nos muestra una oración con fervor. Jonás desde el vientre del pez. Y quiero que mientras vemos estos 5 versículos podamos crear toda esta imagen en nuestra mente para podernos trasladar a lo que Jonás está viviendo en ese momento. Estando en la boca de este pez, precipitándose a lo más profundo, a las profundidades del mar, ahí está Jonás levantando una oración ferviente. Y definitivamente las situaciones difíciles nos llevan a veces a límites donde sabemos que nuestra única respuesta es el Señor. Nos lleva a buscar en algún momento diferentes alternativas, pero todas fallan. Pero ahí está Dios. Nos lleva en algún momento a tocar puertas, utilizar la influencia, hacer algunas llamadas. Nada de eso resulta, pero terminamos recurriendo a Dios. Jesús siempre será nuestra respuesta. Pero ¿por qué esperar llegar hasta estos límites para acercarnos a Él, clamar a Él? ¿Por qué esperar las situaciones difíciles que golpeen nuestra barca y ser arrojados al mar e ir a las profundidades del abismo para buscar a Dios? Sería la pregunta. ¿Por qué esperar estar dentro de la boca de un gran pez o al límite de nuestras posibilidades en algún momento para recurrir a Dios? No te puedes imaginar un momento cómo serían nuestras vidas si no siendo Él la última esperanza, sea la primera. ¿Cómo serían la vida del cristiano si siempre a lo primero que correríamos sea a Él, porque Él es el que tiene palabras de vida eterna? ¿Por qué ser el Señor nuestra última esperanza cuando puede ser nuestra primera esperanza? Esta oración de Jonás revela su fe, su penitencia, sus consecuencias, una gran prueba. Pero al final una triunfante alegría por su liberación. Yo creo que usted no deja de desconocer que verdaderamente las pruebas y las situaciones, y a veces sentirnos dentro de la boca del gran pez, la que nos llevan a 2 cosas que hemos hablado en nuestras reuniones anteriores. ¿Cuál es? Número 1, ¿cuál es? Arrepentimiento. Y número 2, temor de Dios. A veces las situaciones nos llevan a un extremo, nosotros queriendo huir de Dios, pero al final el Señor siempre dice y nos muestra que si no es a las buenas, serán a las buenas de Él. Si no es por voluntad propia, Él utilizará sus métodos no convencionales, como lo está usando en este capítulo 2, un Uber moderno, que está recogiendo a Jonás para dejarlo en el lugar donde debe estar. ¿A cuántos el Señor nos ha mandado a recoger en algún Uber moderno? Cualquier método usa el Señor. Pero esto nos debe llevar a ser sensibles, a volvernos en arrepentimiento y en esto crecer en temor a Dios. Esta situación difícil en la cual está Jonás en el vientre de este gran pez es muy diferente al Jonás que vimos en el capítulo 1. ¿Cómo era el Jonás del capítulo 1? ¿Qué me dicen ustedes? Desobediente. ¿Qué más? Rebelde. ¿Qué más? Huía. ¿Qué otras cosas hizo Jonás dentro de su rebeldía y huir? ¿Ah? Se escondió dentro de la barca en la parte interna. Se dormía. Mientras todos oraban y clamaban a sus dioses, el profeta de Dios duerme. ¿No será una ironía de la iglesia de hoy? Cuando las situaciones golpean nuestros países, cuando la barca está siendo azotada y parece que la barca se va a perder, todo el mundo tratando de salvar y la iglesia duerme. ¿No es lo que nos dice el Señor de aquellas vírgenes prudentes y las que fueron insensatas?
No nos está dando un mensaje del Señor cuando en este libro vemos tantas ironías donde los que deben ser duros son sensibles y el que debe ser sensible duerme. Vemos a un Jonás ahora muy diferente y lo vamos a ver en este capítulo. Porque en el 1 veíamos este hombre dispuesto a pagar su propio pasaje. Porque Jonás dice, no lo quiero hacer, no lo voy a hacer. Esto me recordó un video que andaba por ahí, casi se los pongo acá, pero a lo mejor se los mando a algunos ahí por difusión, a donde un niño comienza a cantar dice, no, saca los cuadernos de la maleta, dicen, y los ve y dicen, no voy a hacer la tarea, no voy a hacer la tarea, no voy a hacer la tarea. Y la mamá se le aparece por detrás y le da un cascarazo y le dice, le pega y le dice, sí va a hacer la tarea. Y el niño entonces comienza a cantar, sí voy a hacer la tarea, sí voy a hacer la tarea, sí voy a hacer la tarea. ¿Cuánto nos hemos llevado ese cascarazo de parte del Señor? Estamos rebeldes, no lo voy a hacer, no, voy a ir. Y ¡pra! Nos da duro y quedamos como bonitos y cooperando. Dígale que está a su lado, bonito y cooperando. Ya no les hago así porque dice que la vez pasada estaba diciendo yo que votaron por el 4. No sé a qué se referían, pero un mensaje dice subliminal estaba lanzando el pastor. Por eso mejor que voy a guardar mi mano. Volvamos a nuestro tema. Entremos al capítulo 2. Diga conmigo, entonces. Entonces, después de todos los acontecimientos que vimos en el capítulo 1, huye una ciudad al este, la otra al oeste, duerme, Dios le da una dirección, se levanta, pero hace todo lo contrario. Después de todo esto, de la rebeldía de Jonás, se encuentra ahora introduciéndose en los abismos del mar. Entonces, como muchos de nosotros, entonces oramos. Entonces oramos y ora Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Y dice Jonás, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y me oíste. Después de este gran apuro en el cual se encuentra Jonás clamando al Señor, él se siente seguro de la protección de Dios, que Dios escucha su clamor, que Dios escucha su oración, que bueno es Dios. Puede decir conmigo, bueno es Dios. Puede decir conmigo, todo el tiempo, Dios es bueno. Todo el tiempo. Pudiera abandonarnos, ¿sí o no? Pudiera desecharnos por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. Pero yo sigo viendo una respuesta de gracia y misericordia cuando hay un corazón arrepentido y un corazón que decide crecer en el temor a Dios. Y Jonás en esta oración, dice ahí Jonás, ora a Jehová su Dios. Interesante que en diferentes versículos de este capítulo 2 nos encontraremos el nombre de Jehová. Diga conmigo, Jehová el Señor. El nombre de Jehová surge de aquel nombre innombrable que significa el yo soy. Algunas traducciones Jehová lo traducen el Señor. Ahí está Jonás utilizando el nombre con el cual cuando Moisés también preguntó, ¿quién les digo que me envía? Diles que yo soy. Ese es el Señor. Y en este momento Jonás recurre al nombre de Jehová, porque el nombre de Jehová representa una esperanza de un pacto de misericordia, de gracia y libertad. Entonces él se está pegando al nombre que él conoce, al cual él le declara su Dios. Pero hoy nosotros también tenemos una esperanza en un nombre que se nos ha dado a nosotros. Hoy cada uno de nosotros en ese que se levantó en un día como hoy, que celebra y recuerda el mundo al Cristo resucitado, que un día regresará.
La palabra del Señor nos dice que no hay ningún otro nombre. Puede leerlo conmigo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cuál es ese nombre? No, dígalo fuerte. ¿Cuál es ese nombre? Más fuerte. Jesús. Y dice Filipenses capítulo 10, versículo 10, léalo conmigo. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Aleluya. Amén, amén. Es que el nombre en el cual también hoy podemos clamar por nuestra libertad, que hoy podemos clamar por nuestra sanidad, el nombre de Jesús. No hay otro nombre ante el cual todo se tiene que sujetar. Por eso dice Jonás: invoco y oye, clamo, me escucha. Qué buena confianza podemos tener de llegar al Señor como Jonás, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras faltas, y saber que cuando clamamos en nuestra angustia, Dios nos escucha. Alabado sea el Señor. Jeremías 33:2 dice: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó y la firmó. Jehová es su nombre. ¿Qué dice el Señor Jehová? Clama a mí, Jeremías 33:3, y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Lo único que necesitamos, la Biblia nos dice que el justo cae. No dice el pecador, el justo. ¿Quién es el justo? El hombre que trata de agradar a Dios, el hombre que tiene temor de Dios. A veces fallamos, a veces caemos, pero la palabra nos enfatiza levantarnos otra vez para continuar la carrera. Todos fallamos de alguna manera, pero lo que debe haber en nuestro corazón es lo que está ocurriendo en este momento. En este capítulo 2 debe haber un arrepentimiento. Diga conmigo: arrepentimiento. No importa cuál sea tu condición en esta tarde, no importa si hoy estás caído y estás en el suelo. Lo que hoy usted necesita es una actitud de arrepentimiento, porque el arrepentimiento me lleva a un nuevo entendimiento de la gracia de Dios. Eso es lo que hace el arrepentimiento. Aclara mi mente, aclara mis pensamientos, me lleva a entender lo divino de la gracia, que simplemente todo lo que recibimos es gracia de Dios, por lo cual el arrepentimiento nos lleva a un nuevo entendimiento de la gracia de Dios. Jonás estaba en una desesperación, yendo al fondo del mar, pero cobra ánimo al orar a Dios, al decir: clamo a Él, oh, y Él me oye, Él me escucha. Cuando hay una actitud de arrepentimiento, me lleva a trasladarme a la historia del hijo pródigo, estando ahí con los cerdos, estando en esa suciedad, comiendo aún la comida de los cerdos. Dice la palabra que vuelve en sí. Que vuelve en sí, dice: si vuelvo o volviere yo a la casa de mi padre. Cuando hay un arrepentimiento se nos aclara la mente, porque hemos estado envueltos en el pecado que nos impide ver, escuchar, nos impide realmente razonar, comportándonos como bestias y no como seres humanos. Como bestias, irnos tras el instinto de lo que el pecado nos atrae, nos seduce, y estamos dispuestos a pagar, a invertir en el pecado. Este hijo pródigo pide su herencia, gasta en los deleites, gasta en los pecados, y como siempre terminó casi en la boca de un gran pez. Terminó en un abismo. Terminó en el mismo lugar de nuestra rebelión y de nuestra desobediencia. Porque como meditamos el viernes en el texto, mas la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. La paga del pecado.
La paga. Cuando yo leía la paga, me acordó que Jonás pagó su propio pasaje. Cuando usted paga por algo, ¿por qué es? Si usted vio una camisa o vio un vestido, una cartera, usted la vio, usted la paga. ¿Por qué usted la está pagando? Porque usted la quiere. Así es el pecado. Así pagamos nuestro propio pasaje, porque lo queremos, porque lo deseamos. Así el hijo pródigo también gastó su dinero invirtiendo en el pecado, financiando su propia destrucción. Así muchos hombres y mujeres de hoy invierten y financian su propio pecado. Porque la paga del pecado, pagamos por el pecado, de una u otra manera. Invertimos en lo que nos lleva a la muerte. Eso es lo que ofrece el enemigo. El enemigo te ofrece algo por lo cual tienes que pagar para tu destrucción. Es lo que hace el alcohol, es lo que hace la droga, es lo que hace el sexo fuera del matrimonio, es todo lo que nos lleva a la destrucción. Pero mala dádiva de Dios. ¿Qué es una dádiva? Un regalo que no merecido. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Yo invierto en el pecado, voy a asumir las consecuencias que me llevan a muerte, pero lo que me da mi Dios es vida, y vida en abundancia, como lo dice Juan 10:10. Aleluya. Vida es lo que el Señor nos da. El Padre siempre está en el mismo lugar. Somos nosotros los que nos alejamos. Somos nosotros los que decidimos ir en contra, pensando que podemos alejarnos de Dios como Jonás. Pero se acuerdan, en el barco al final dice: soy hebreo. Dice: creo en Dios, creo en Jehová, creador del cielo, de la tierra. Entonces, ¿para qué huir si Dios es Dios de todo? Así estaba el hijo de aquel hombre en medio de los cerdos. Y si había una labor para un judío que era indigna, era precisamente la de los cerdos, porque los cerdos eran impuros para ellos y siguen siendo impuros. Pero lo más hermoso es que un día el padre esperaba la silueta de su hijo aparecer en el horizonte, y el padre lo que hace es, con los brazos abiertos, recibir a su hijo, no pidiéndole cuenta, porque nunca el Señor nos está esperando ahí. Nos espera con los brazos abiertos, no para restregarnos el pecado, no para restregarnos nuestra equivocación. Y es lo que Jonás está experimentando en este capítulo 2. Dice que ora Jehová su Dios desde el vientre del gran pez. Diga conmigo: el vientre del pez. Ahora diga conmigo: cualquier lugar. Hermanos, cualquier lugar, cuando estamos necesitados y clamamos a Dios, se vuelve el mejor lugar para conectarnos con Dios. Qué bueno es el Señor, que cualquier lugar se vuelve un lugar apropiado para orar, para clamar, para que Dios nos escuche. En el Antiguo Testamento, una persona una vez al año podía entrar a la presencia de Dios. Hoy podemos, en cualquier lugar, a cualquier hora. Lo único que necesitamos es un corazón contrito y humillado, porque dice que hay un trono de gracia, apertura a un trono de gracia. Ahí está Jonás. Quizás no es el mejor lugar. Imagínese un momento, el vientre del pez, ¿cómo olería eso allá adentro? No era el mejor lugar. Pero cuando estamos en angustia, cualquier lugar es bueno. Cualquier lugar se puede convertir en el lugar de encuentro. Y qué bueno que cuando clamamos a Él, Él nos puede escuchar. Qué divina misericordia. En esta oración, en esta alabanza, este agradecimiento, porque este capítulo 2 vemos una confesión del pecado, una promesa de obedecer, decir: sí, voy a hacer la tarea. Pero la mayoría de este capítulo 2 parece un salmo, lleno de alabanza, de adoración, de gratitud. Pero lo más interesante de este capítulo 2 es que en ningún momento pide a Dios ser sacado del pez. Más bien es un himno de adoración y una muestra de gracias, reconociendo su condición. ¿No nos debiera enseñar esto a orar?
No nos lleva a esto a entender lo que la palabra nos habla, que la oración eficaz del justo puede mucho. Porque ¿cómo no sabemos bien Santiago 5:16? Pero recortado. Porque Santiago 5:16 dice: confesad vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Pero nos gusta la última frase. Qué lindo eslogan, qué linda frase. Pero se nos olvida que la oración eficaz del justo puede mucho cuando la oración está involucrada. ¿Qué hay involucrada ahí? Confesión. ¿Qué hay ahí? Arrepentimiento. ¿Qué hay ahí? Perdón, orar unos por otros, confesar nuestro pecado, que en algún momento seamos sanados. Y cuando todo eso está ocurriendo, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Por qué? Porque no hay estorbo. Por eso yo veo a un Jonás no haciendo peticiones, pero sí reconociendo su condición, alabando a Dios, reconociéndolo a Él, que todo lo que ocurre es su voluntad. Y prácticamente vemos este capítulo 2 como si fuera un salmo. Y es que Jonás usa con facilidad, con tanta facilidad, los salmos porque se lo sabía. Porque está familiarizado con ellos. Los utilizaba de continuo. Es más, si usted tiene una Biblia con referencias, cada versículo lo lleva a un salmo, a una frase. Y cuando ve y usted ve los salmos, si es que Jonás estaba declarando lo que estaba en estas canciones, lo que me lleva a mí a pensar en la importancia de poder aprender a memorizar versículos bíblicos, que lo hemos dejado de hacer, para que estos versículos se queden en nuestra base de datos de nuestra mente, para que en los momentos difíciles se conviertan en un canto de alabanza, de esperanza en medio de nuestra dificultad. Somos la generación que más acceso tiene a la palabra, pero somos la generación que menos las lee. Y cuando nosotros atesoramos la palabra en el corazón, nos sirve de consuelo, nos sirve de fortaleza. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado que les surgen las palabras, les surgen los salmos, porque es el Espíritu Santo que te recuerda la palabra? Qué importante que comencemos nuevamente esta disciplina. Leer la palabra y memorizarla para que ella nos sirva en los momentos difíciles. ¿Cómo lo veo yo? Como cuando tengo el montón de archivos en mi computadora, pero me voy a una parte donde hay una lupa y pongo una palabra, que quiero buscar algo que yo tenía en algún archivo Word, y pongo ahí en buscar, pongo la palabra y me da una lista de archivos donde está lo que estoy buscando, esa palabra. Es lo que ocurre cuando nosotros hemos archivado en nuestras vidas por una disciplina espiritual la palabra. En los momentos difíciles el Espíritu Santo comienza a buscar en nuestra mente, en nuestro corazón, lo que hemos grabado, y surgen y nos dan esperanza y nos dan nueva fuerza. Estamos sin aliento, ahora tenemos nuevos alientos en el Señor. Por eso Proverbios 7:1 dice: hijo mío, guarda mis razones. ¿Qué dice ahí? Atesóralas. ¿Se acuerdan que yo les hablaba el domingo? ¿Para qué mete la gente las cosas en el banco? ¿Para qué la atesoran? Para que le dé más intereses. De la misma manera, cuando la palabra está atesorada en el corazón, cuando tengo conmigo esos mandamientos, esa palabra en mi corazón, guardada los mandamientos, dice, y los vivirás. Guardan los mandamientos y vivirás. Y mi ley como la niña de tus ojos. Lígalos a los dedos, a tus dedos. Escríbelo en la tabla de tu corazón, para que cuando esté en ese momento difícil, el Espíritu Santo de Dios use la misma palabra para levantarme otra vez. Proverbios capítulo 3 también dice: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán cuando guardamos los mandamientos del Señor. Nunca se aparte de ti mi misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Hallarás gracia y buena opinión entre los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo
en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Aún en Deuteronomio capítulo 6 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, ¿qué dice ahí? Uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿dónde? Sobre tu corazón. Interesante lo que nos dice el versículo 7. Y las repetirás ¿a quiénes? Y las hablarás, y hablarás de ellas estando ¿dónde? En la casa, caminando, andando, yendo para el trabajo, al levantarte, al acostarte. Y la atarás como una señal en tu mano, y estarán frontales entre tus ojos, y la escribirás en los postes de la casa y en las puertas. ¿Cuántos son papás acá que tienen hijos pequeños, adolescentes? Papá, yo creo que necesitamos aplicar esto. Creo que tenemos que volvernos a la promesa que está aquí en Deuteronomio. Pero lo que pasa es que no podemos dar lo que no tenemos. Si los padres no están buscando a Dios en la palabra, si los padres no están aprendiendo la palabra, si los padres no están memorizando, ¿cómo se la van a hablar cuando van llevándolo al colegio? ¿Cómo se la van a hablar cuando están comiendo? ¿Cómo se la van a hablar mientras están durante el día? Padres, ¿quieren tener hijos que nunca se aparten del Señor? Apliquen esto. Repíteselas una y otra vez, una y otra vez. Díceselas a tus hijos. Habla de la palabra del Señor. Deja de estar hablando del vecino. Deja de estar hablando de la novela. Deja de estar hablando de lo otro que ocurrió. Repítele a tus hijos la palabra. Cada vez que vengan con una situación, tu respuesta está enfocada en la palabra una y otra vez. Ahí nos dice, mientras van andando, mientras van por el camino, cuando se levantan. Qué bonito sería que levantes a tu hijo con un versículo bíblico. Qué bonito que en la noche lo bendiga antes de acostarse con otro versículo bíblico. Qué bonito sería que imprimas y lo pongas en el espejo, lo pongas en el baño, lo pongas en el carro, lo pongas en tu escritorio. Dice ahí, escríbela en todo lugar, porque la palabra por sí sola tiene vida y poder. Cuando yo la leo cambia, cuando yo la leo transforma, cuando yo la leo convierte lo que está muerto en vida, me da esperanza. Imprímala, póngasela ahí en el cuarto, bombardeen la casa con la palabra de Dios, escríbenla en los postes de la casa, en las puertas. Eso es lo que necesitamos. Si Jonás está manejando la palabra es porque se la sabía. En algún momento no la estaba viviendo, pero la palabra de Dios sabe cómo acomodarse. Lo increíble es que nuestras vidas tengan que ser llevadas a los límites para poder entender esto tan sencillo. El reino de Dios es sencillo, lo hacemos tan complicado. Oh, las tormentas nos azotan, golpean la barca. Vemos al mundo orar, mas nosotros dormimos. Queremos que todo el mundo ore por nosotros, pero nosotros no oramos. Queremos recibir una dirección de Dios, pero no escuchamos su voz. Oh Dios. Frente a la muerte misma, Jonás ora con fervor y hasta bonito, casi poético, con llanto, agradecimiento. Pero al decir Jonás que clamaba desde el seno del Seol, está hablando en la parte más profunda, más oscura, un sepulcro mismo, una muerte misma. Esa es la paga del pecado. Nos lleva a lo más profundo. Yo les pregunto a ustedes, mis amados, y ustedes que nos ven por redes sociales, ¿qué pensaría Jonás? ¿Que pagar su propio pasaje lo llevaría al escenario que está viviendo? Estar dentro de la boca de un pez, sumergido hasta las profundidades del mar, junto a abismos,
¿Qué pensaría Jonás que cuando pagó ese pasaje tendría un lindo viaje que lo llevaría a un puerto seguro? ¿Qué pensaría el hombre cuando invierte en su pecado? ¿Que el final será feliz? ¿Que el final será color de rosas? Si tan solo supiéramos que pagar nuestro propio pasaje nos llevaría a vivir nuestras peores consecuencias. Si tan solo pudiéramos entender que pagar el pasaje más la paga del pecado, es que nadie cuando hace ese pago piensa que le va a ir mal. Pensamos que será un lindo viaje a un puerto, a un destino. Si tan solo meditáramos un momento en esto, porque la palabra no miente. La palabra nos dice que el pecado es muerte. Si pensáramos un momento que sacar, invertir en nuestro pecado, pagar en lo que estamos haciendo, todo pecador piensa que le va a ir bien. Pero tarde o temprano terminamos en la boca del gran pez. Tarde o temprano estamos cayendo en el abismo de la destrucción de nuestras vidas. Tarde o temprano las consecuencias del pecado nos llevan a destrucción. Y dice el versículo 3: y me echaste a lo profundo en medio de los mares, me rodeó las corrientes y todas tus ondas, y tus olas pasaron sobre mí. ¿Sabe qué veo en este versículo 3? Un reconocimiento. Un reconocimiento de que todo lo que está ocurriendo es Dios el que tiene el control. Porque las cosas ocurren por voluntad del Señor. Y es interesante porque Él dice: me echaste a lo profundo. ¿Quién tiró a Jonás al mar? ¿Quiénes? Los marineros. Pero ¿qué está diciendo Jonás aquí? Que Dios, que está estableciendo y cumpliendo su voluntad, que aunque fueron los marineros los que lo echaron al mar, Jonás reconoce que fue la mano de Dios actuando bajo su voluntad y su propósito. ¿Qué veo yo aquí? Aquí empieza Jonás su arrepentimiento. ¿Sabe cuándo empieza nuestra sanidad y nuestra restauración? Cuando dejamos de hacernos las víctimas y dejamos de echarle la culpa a los demás, y entendemos que si hoy estamos pagando una factura es porque nosotros compramos y pagamos por ello. ¿Qué es lo mejor? Entender que sea bueno o malo lo que yo viva, es Dios el que mi vida está en sus manos. Y si hoy estoy en una boca de un gran pez, si hoy estoy en un abismo, es que Dios aún ahí me quiere mostrar la gracia y la misericordia cuando me vuelve en arrepentimiento y crezca en temor al Señor. Ahí está Jonás reconociendo. No dijo: los marineros me echaron. Oh, estoy aquí en la boca del gran pez por estos que me echaron. No. Yo sé que todo está en tu voluntad. Me echaste a lo profundo. Lo permitiste, es lo que él está diciendo. Qué bueno recalcar que mientras nuestras vidas están en un momento así como ese, podamos recapacitar y dejar de hacer ver al mundo entero que somos víctimas. Porque si somos víctimas de algo, es de nuestras rebeliones y de huir de Dios. Somos víctimas del resultado de malas decisiones. Pero al final será a las buenas o a las buenas de Dios. ¿Qué está queriendo decir Jonás al Señor? Me echaste a lo profundo.
Es que no fueron a las buenas cuando escuché tu voz. Levántate, ve y pregona. Quise ser rebelde. Dios utilizó un Uber moderno, porque Jonás a esta altura pensaba estar en otro lado, pero está en la boca del pez. Pero no hay problema. Cuando estamos en la voluntad del Señor, Él nos dejará en el lugar donde debemos estar, que corresponde. Y dice en el versículo 4, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Él se siente rechazado por Dios, por su desobediencia. ¿No es lo que sentimos a veces cuando hemos desobedecido a Dios? ¿No es lo que ha ocurrido cuando hemos abandonado el camino del Señor? Nos sentimos culpables. El enemigo nos hace sentir desechados, que no hay otra oportunidad, que Dios no nos ama, que Dios nos rechaza. Levantamos las manos y nos dice: ¿para qué levantas tus manos? Eres hipócrita. Oh, ayer estabas pecando, pero hoy te quieres aquí a reconciliar con Dios. ¿Qué haces aquí? Algunos hasta han salido de servicio porque se han sentido desechados, sintiendo de que no son merecedores de estar en la casa de Dios. Esos pensamientos no vienen de Dios, porque los pensamientos del Señor nos llevan al arrepentimiento, mas los pensamientos del enemigo nos llevan a la condenación. Jonás dice: desechado soy ante tus ojos. Este conflicto surge en nuestra alma, en nuestro interior. Pensamos que Dios no nos puede perdonar. Pensamos que nuestro pecado es demasiado horroroso, sucio, pecaminoso para presentarnos delante de Dios, y que cuando Dios nos ve nos va a rechazar. Pero dice Jonás: más aún veré tu santo templo. ¿Qué pasó cuando este joven llegó a casa, que huía? Quiso gastar, invertir el dinero, estuvo con los cerdos. El hijo pródigo vuelve a casa. ¿Qué ocurrió cuando lo vio el padre? Porque venía con un olor terrible, con su ropa sucia, sin un real. ¿Qué hizo el padre? Con los brazos abiertos. Es lo que Dios hace hoy. No importa la condición que viniste, si hay un arrepentimiento, el Padre te abraza y nos manda a cambiar esa ropa horrorosa. Nos pone anillo que representa el pacto. Dice: el pecado nos lleva cada vez a separarnos más, pensarnos que no somos dignos de presentarnos porque hemos pecado, por lo cual nos vuelve entonces más insensibles y dejamos de tener comunión con Dios. Pero dice Jonás: más aún de mi torpeza, de mi rebelión, de mi querer huir, yo sé que veré tu santo templo. Algunos dicen que Jonás estaba pensando volver al templo a adorar. Otros piensan que era allá en la patria celestial. Pero yo puedo decirte en esta mañana, tarde, noche, no sé cuándo estés viendo este video, que en la casa de Dios siempre hay esperanza. Volvamos siempre a casa. Volvamos siempre a casa. El Padre está con los brazos abiertos para perdonarnos y restaurarnos. En la casa de Dios, en el templo de Dios, siempre va a haber una esperanza, aun cuando nos hayamos comportado en nuestras rebeliones. En la casa siempre encontraremos al Padre. Esta parte del texto nos muestra que Jonás tenía la esperanza de volver a casa, ya sea física o en la patria celestial. Y termino con este versículo. Dice Jonás: las aguas me rodearon hasta el alma, porque es en el alma donde están nuestros conflictos más grandes. Dice Jonás: me vistió, me envolvió, me rodeó el abismo, y las algas se enredaron en mi cabeza. ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba de la definición de asediar?
Cuando algo está asediado es que está rodeado de tal manera que el que está dentro siente que no puede salir, pero tampoco puede recibir ayuda externa. Esta es la condición de Jonás. Esta es la clara consecuencia del pecado, y la negatividad de nosotros de huir de la voluntad de Dios nos lleva a esto. Esto es por lo que pagamos. Esta es la paga del pecado: sentirnos asediados, sentirnos amarrados, sentirnos ahí amarrados, sitiados, sentirnos en un hueco profundo. Lo peor de este hueco, que sentimos que caemos y caemos y caemos y caemos, y parece que es un hueco que no tiene fin. Esa es la paga. Usted que me escucha, se lo digo con todo el amor del Señor: no trates de huir de Dios. No entres en el engaño del enemigo, que te irá mejor en la desobediencia, que te irá mejor en el pecado, que no importa. Oh, no. Esta es la consecuencia del pecado: sentirnos asediados, amarrados, sentirnos en algún momento que esas algas nos rodean. Ahí esto me llama mucho la atención. ¿Sabe qué? Entre más profundo hay más presión. Es lo que está sintiendo Jonás. En el mar, entre más profundo hay más presión. Y caemos, y caemos, y caemos. Nos sentimos presionados. Algunos entran en la depresión. ¿Sabe por qué? Porque son como esas algas que envuelven tu cabeza. Algunos de ustedes han estado allí, lo sé. Sienten la cabeza como que si se las estuvieran apretando. Sienten que no pueden pensar, que no pueden resolver un problema. Sienten que el mundo se acaba. Se sienten en el abismo, se sienten cayendo. Sienten que las montañas del abismo los rodean, que son demasiado grandes. Se sienten atados. Ya esas algas no solo han vuelto la cabeza, sino que han vuelto tus manos, han envuelto tus pies, te han amordazado. Muchos nos hemos sentido allí, sin esperanza. Muchos hemos sentido que esta es la consecuencia del pecado. Pensamos que no podemos salir, ya es demasiado lo que hemos caído. Pero quiero decirte que su gracia llega a lo más profundo. Quiero decirles que la gracia del Señor, su mano se extiende y no se ha cortado para extenderla y levantarnos una vez más cuando hemos fallado. Su gracia una vez más nos puede sacar. Su gracia te puede sacar de esa depresión. Su gracia te puede sacar de esa condenación. Su gracia, solo lo único que usted necesita es volverse en arrepentimiento a Dios, confesar al Señor tu pecado. Muchos de ustedes se sienten en un hoyo. Muchos de ustedes sienten que los días pasan una y otra vez, pero son negros todos los días. ¿Qué iba a pensar Jonás? Que pagar su propio pasaje era esto. ¿Qué iba a pensar Jonás? Sentir que las olas lo llevaban a lo más profundo, a la destrucción. El pecado es tentador. El pecado lo ves y parece codiciable, pero tarde o temprano nos lleva a sentirnos en el abismo. Y hasta que no reconozcamos, no nos volvamos a Dios, que entender que si hoy estamos en el abismo es porque pagamos por ello. Hasta que no nos volvemos a Dios, nos volvamos a Dios y clamemos como hizo Jonás. Yo clamé y Él me oyó. Yo oré y Él me escuchó. Y hay veces que esa pared de agua que está sobre nosotros sentimos
que el cielo es de bronce y nuestras oraciones no llegan a Dios. Pero es que el orgullo, el problema del arrepentimiento es el orgullo del corazón del hombre. El orgullo de no reconocer que pecó, que se equivocó. Desde el huerto del Edén el hombre no lo reconoció, le echó la culpa a otro. Pero en la Biblia, cuando veo los hombres que reconocen y dejan de culpar a otros por lo que viven, sino que lo único que hacen es que levantan sus manos y se rinden ante Jehová, el Señor, creador del cielo y de la tierra, nuestro Dios. Porque dice primera de Juan 1, 8 y 9, si decimos que no hemos pecado, nos hacemos a nosotros, nos engañamos a nosotros mismos. Deja de engañarte. Deja de acomodar las cosas. Deja de ponerlas o pintarlas bonitas. Oh, no, la paga del pecado te va a llevar al abismo, te lleva a la boca de este gran pez. Pero si el Señor lo está permitiendo, es para que te vuelvas a Él. Porque dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos de toda nuestra maldad. Ese es el Padre que espera con los brazos abiertos al hijo en la casa, para limpiarlo, para perdonarlo, para restaurarlo. Oh, levanta tus manos. ¿Quién soy yo para que me visites y te acuerdes de mí, Señor Jesús? ¿Qué te movió a perdonarme? Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó. Si alguno de ustedes esta tarde, antes de terminar, quieren venir al altar de Dios, no vamos a pedir nada, solo es venir a agradecerle por su misericordia. Porque por su misericordia no hemos sido consumidos. Nunca decayeron para nosotros, su misericordia son nuevas cada mañana. El salmista un día dijo, vio las estrellas, se volteó a ver a él y dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y del hijo del hombre para que lo visites? Hermanos, él pudiera dejarnos seguir cayendo en ese abismo. Él pudiera desecharnos, Él pudiera abandonarnos, mas su misericordia es mejor que la vida. Su misericordia puso en mí una canción. Te agradecemos. Vivifica al caído. Ven al altar de Dios y dale gracias, porque a lo mejor Él te recuerda algún momento donde te mostró esa misericordia. Oh, ven, acércate confiadamente al trono de la gracia, al trono de la misericordia, al trono del oportuno socorro. Ya dejemos de huir, dejemos de correr, acerquémonos y reconozcámosle a Él. Confesemos nuestro pecado, confesemos nuestra falta. Dejemos el orgullo a un lado. ¿Quién somos? Somos polvo, del polvo venimos, al polvo volvemos. No somos nada. Me alcanzó. Vamos, dilo, ¿quién soy yo? Cantemos una vez más, esto es una oración, dilo. Te movió. Oh Dios, cordia, oh Dios.
Una vez más, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Para recibir tanta misericordia. Oh Dios, que oh, siempre a las buenas o a las buenas con cuerdas de amor nos atraes. Perdonarme. Díselo, tu misericordia. Porque la vida puso en mí una canción, tu misericordia. Oh, y lo vuelve a levantar. Perdonó tu misericordia. Oh, vamos, dilo. Puso en mí una canción, vivifica al caído. Me alcanzó. Padre, oro por ellos en esta tarde. Señor, en el nombre de Jesús, en tu nombre, en el nombre que se ha dado a los hombres y en el cual tenemos autoridad. Toda depresión, toda tristeza, fuera en el nombre de Jesús. Todas esas ataduras, todos esos yugos se pudren en el nombre de Jesús. Hoy eres el buen Padre que nos limpia. Eres el buen Padre que nos restaura. Eres el buen Padre que hoy nos abraza en esta tarde. Sentimos el abrazo del Padre que hoy nos dice: hijo mío, yo te amo. Oh, 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 sí. Oh, mi misericordia te dice, oh, está sobre ti. Oh, en el nombre de Jesús, Señor, todas esas ataduras, todas esas cosas que vienen a la mente, los pensamientos de condenación, de destrucción, de muerte, fuera en el nombre de Jesús. Hay esperanza, hay esperanza, hay esperanza en medio del problema, hay esperanza en medio de la enfermedad, hay esperanza en medio de nuestra condición. Hay esperanza, hay lazos de amor, hay lazos de misericordia que te atraen. Oh, aleluya. Y si has estado hoy en el abismo, si has estado ahí, es porque Dios te está llamando. Dios está haciendo lo que sea para traerte, para que te vuelvas a Él. Oh, es la misericordia de Dios. Oh, gracias, 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 gracias Dios. Hayamos sentido caídos, mas no destruidos, Señor. Aunque hayamos estado en el suelo, Dios, puse una canción. Y como Jonás levantamos nuestro cántico esta tarde. Es la misericordia, es la misericordia. Tu misericordia, oh Dios. Solo una vez más, tu misericordia. Porque la vida puse una canción. Misericordia.
abrazo a alguien. Alguien está necesitando un abrazo. Un abrazo de misericordia, un abrazo mostrando el amor de Dios en la coinonía, en la hermandad. Oh, sí, Señor. Y la que está ahí es la misericordia, es la gracia, es su gracia. Llega, sentimos que salimos afuera, sentimos como rápidamente salimos de la vida. Oh, Él está aquí.